nos acaban de servir el sanguchito de lechón. Por 10 soles te comes esta delicia y es abundante. Qué buen sanguchito de lechón. Nunca comimos esto en Perú ni en ninguna parte del mundo. Nunca. Tiene un saborcito. ¡Wow! ¿Qué? Mirá lo que es esto. Wow. Miren lo que es este rocoto relleno. Qué rico. Es la primera vez que lo vamos a probar. Qué increíble, ¿eh? A ver qué tal. ¿Qué? No, pica un montón. Pica una banda. Ya está el juguito. Gracias, muchas gracias. Vamos a probar este levantamuertos vitamínico. A ver. Salud. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rochi Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a probar la comida arequipeña. Es una de las gastronomías más importantes y especiales del mundo. Nos dijeron que teníamos que probar de todo, hay picanterías también. Así es, el rocoto relleno, el queso helado. Bueno, se van a sorprender en este video porque vamos a probarlo todo. Ahora vamos a empezar desayunando en 13 Monjas, que es un restaurante que nos recomendaron mucho. Acá atrás está, y está todo hecho de sillar. Qué increíble, todavía nos seguimos sorprendiendo un montón que todo se ha hecho con la piedra volcánica. Miren la fachada de 13 Monjas, lo que es. Y está ubicada al lado del monasterio de Santa Catalina. Ya nos trajeron el desayuno típico de un arequipeño, que es la salchicha de Arequipa. Así es, viene en sanguchito, parece que le ponen una salsita también, que parece pesto con cebollita morada. Como un adobito, ¿no? Sí. Uy, mirá lo que es este. Pan mostaza. Wow, qué increíble. ¿Y qué pan? Che, pero esto es muy fuerte para desayunar. Sé que acá desayunan con le dan power. duro, sí. Vamos a probarlo, amor. Che, y el pancito este es mantecoso. Tiene un aroma. Miren lo que es esta salchicha arequipeña. Vamos a probarla ya mismo. Lo bueno es que tenemos una mitad para cada uno, así que no nos vamos a pelear por la comida esta vez. Wow, me gusta porque viene con muchos condimentos. Eso seguro le da muy buen sabor. Vamos a ver qué tal. Unas dos y alas. Este condimento que tiene es clave, sí. Muy clave. ¿Saben qué es? Provenzal, como ajo y orégano, una cosa así. Muy rico, le da un toque muy bueno. Yo lo que siento es que está ideal porque tiene un pan que es suavecito, esponjoso, mostaza, la salchicha. Yo esto lo comería también tranquilamente en un almuerzo, una cena, ¿vos? Yo también porque, claro, en Argentina se come la salchicha al pan, o sea, el choripán, y en Uruguay también. Claro, esto es lo mismo, pero es una salchicha mucho más chica y blanca. Qué manera de arrancar el día, no puedo creer. A ver. Qué rico. ¿Qué? No. Salchicha arequipeña en sándwich. Impresionante. Único. Wow. Qué increíble. Miren cómo te traen la cuentita para pagar adentro de un libro. ¿Cuánto gastamos? A ver. Chan, 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 chan. Y gastamos 32 soles en este primer desayuno. Miren lo que me trajo recién el mozo, el mesero. Ganaron un premio al 13 Monjas del restaurante como el restaurante número 1 de Arequipa, el mejor. No nos equivocamos. Y ahora estamos yendo al mercado más importante de Arequipa. El mercado San Camilo, así se llama. Nos dijeron que este es el mejor de Arequipa y que vamos a encontrar los platillos más típicos y los más deliciosos. Ahí venden el queso helado, pero sí. de una persona muy importante que queremos probar. Sí, se llama Doña Rosa, está en el piso 2 del mercado. Allá vamos porque nos dijeron que este es diferente. Bueno, está a tan solo 5 cuadritas de la plaza, así que vamos caminando, disfrutando este hermoso día en Arequipa. Ya llegamos al mercado San Camilo. Está aquí detrás nuestro, es súper grande, ocupa prácticamente una manzana entera. Vamos a ver qué cosas deliciosas encontramos acá para comer. Acompáñennos en esta aventura gastronómica. Che, creo que encontré papa rellena, riquísima de Perú. La papa rellena de Perú, no hay otra igual. Vamos a ver si es papa o son empanadas, me parece también. ¿Es papa rellena? ¿Y empanadas? No es empanada, es salteña. Bueno, una y una. Dale. Una salteña y una papa rellena. Por acá tenemos la salteña, que es una empanada de carne. Debe ser parecida a la empanada de Salta. Parecida a la nuestra, la salteña con carne, papita, juguito, vamos a ver. Y la papita rellena por acá. Bueno, esto es una comida de paso, así que vamos a deleitar. Ya vemos mucha gente parada, eso tiene que significarse que es bueno, que es rico. Y te venden papita rellena y salteña. Probando a ver qué tal la empanada salteña. Y yo la papita rellena. Miren el relleno que tiene. Muchas verduritas de relleno. Wow. Deliciosa. Y mirate esta papa, la cantidad de relleno de carnecita, salsita que tiene. Deliciosa. Hasta aceitunas trae. 10 de 10.
Muy rica, pero no tiene carne esta empanada. La empanada salteña típica argentina trae carne, papita, huevo, salsa. Y esta no trae carne, es como una empanada vegetariana. Trae papa, zanahoria y salsa nada más. Yo me sorprendí porque esperaba una empanada de carne, pero está deliciosa. Es una empanada vegetariana, ¿sabes? Muy rica la salteña de Arequipa. Miren, se encuentran muchos tipos de quesos acá en el mercado. Se ve que, bueno, el queso es algo típico de Arequipa. Y llegamos al sector de comidas en el mercado. Miren acá una sanguchería, cevichería Yolita. Tienen muchos tipos de sanguchitos. Bueno, por acá hay más puestitos. Está lleno de puestitos de comida. Me encanta este mercado. Vamos a empezar con un sanguchito de lechón y esta bebida que es muy típica de acá. Sí, se llama cola escocesa clásica. Nos la han recomendado arequipeños que hemos cruzado, gente muy amable, y nos dijeron, prueben esto, no se van a arrepentir. Esto es mejor que la Inca Kola, dijeron. Así es mejor que la Inca Kola, así que vamos a ver qué tal. ¡Wow! El color rojo, rojo. Parece como si fuera uva. Parece sangría. Tiene buen aroma. Salucita. Está buenísimo. Está buena, tiene como sabor a fresa, uva, frutilla. A muchas frutas. Sí, a muchas frutas rojas. Eso mismo. Nos acaban de servir el sanguchito de lechón. Por 10 soles te comes esta delicia y es abundante, ¿eh? Vamos a mostrar un poco el relleno. A ver. ¡Wow! Tiene cebollita, mostacita. Che, se ve bueno. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probar. 10 soles, muy barato, ¿eh? Épico. Épico, mal. Qué buen sanguchito de lechón. Nunca comimos esto en Perú ni en ninguna parte del mundo. Nunca. Tiene un saborcito el lechón extremadamente delicioso. Está bien blanco, bien tiernito. Miren, así son las partecitas que te ponen adentro del sándwich. Te la comes sola, también deliciosa. Se nota que es de muy buena calidad este lechón, ¿eh? Muy rico. Usan mucho el cilantro, ¿viste acá? Para condimentar. Seguro. Ponen cebolla, cilantro, mucha mostaza. Buena calidad de panes también trabajan. Todo muy buena calidad acá en el mercado, ¿eh? Toda la sanguchería no es igual el producto. ¿Ah, no? Varía la calidad. Sí, pero le cobran igual. Le cobran igual. Pero uno tiene que mirar dónde come. ¿Cómo se llama este ¿Cómo local? se llama acá el local de ustedes? Yolitas. Sanguchería Yolita. Yolita, se vienen y se comen este sándwich. Es buena calidad, eso es lo que siento. Fresquito y delicioso. Y bien servido. Gracias, Donita, gracias. Hay un plato muy típico acá que es cabeza de cerdo. Yo no sé si es igual al sanguchito de lechón que ya probamos. Dejen en los comentarios. Acá vamos a encontrar un puesto que vende una chicha, pero que no conocemos. No es la chicha morada, se llama chicha de guiñapo. La chicha de guiñapo, sí, ¿no? ¿Y a qué sabe? La chicha de guiñapo se hace con el maíz germinado, el maíz rojo. El choclo morado, pues el choclo morado, el maíz se germina bajo la tierra. Por eso tiene esa fermentación. Eso se empolla 10 días. Ah, por 10 días. 10 wow. días. Claro, después de 10 días se desentierra y por eso tiene esas raícitas. Opa, vamos a probar a ver qué tal. Dulcecita, ¿eh? ¿Dulce? ¿Y por qué viene de dos colores diferentes? La blanca es de quinoa con maíz. La blanca es quinoa con maíz. Y esta de... Esta es de guiñapo. Llegamos a un sector del mercado que está lleno de fruta, una cuadra entera de frutas aquí en Arequipa. Yo no les puedo explicar la cantidad de colores, de especies que se ven acá, impactante realmente. Vamos a ver si probamos alguna fruta típica de Arequipa, algún juguito natural, ¿eh? Estaría bárbaro. Miren los colores de la fruta de Perú, de Arequipa, qué lindo. Momento de probar las 3 frutas más típicas de Arequipa. ¿Esta es la lúcuma? Vamos a ver la lúcuma en Arequipa. Rica. ¿Sabe igual que la de Lima? Distinto. Le siento otro sabor. ¿Puede ser? Es diferente. ¿Es diferente? Más como un poquito más dulce, más suave. Mirá, se deshace sola. A ver qué tal la lúcuma. Qué buena fruta. Bueno, Esto sí que no hay en Argentina, en Uruguay, en ningún lado. La deberían exportar, ¿eh? muy rica, deliciosa. Muy rica. Bueno, Rochi va a probar la guayaba ahora. ¿Se come así? ¿La semilla también todo? Voy.
Son duritas las semillas. ¿Qué tal está? A ver la guayaba. Tiene un poco de gusto a nuestro durazno, le diría. Muy rico. Tenés que probarla. ¿Te gustó? ¿Más Me que la gustó. lúcuma o menos? La lúcuma me gusta mucho más. Muchísimo más. Y vamos con la lima. A ver. ¿Te vas a llevar caserito? A 5 al kilo de mango. ¿Qué tal la lima? Qué bueno para hacer un juguito de esto. Un juguito de lima. Me encanta. Buena. Bien ácido, ¿no? No es ácido. Ah, ¿no es ácido? Eso me sorprendió. ¿Por qué no es ácido? Porque es lima, no es cítrica. No es cítrica. Ideal para el jugo, ¿sabes por qué? Porque no le tenés que agregar azúcar extra. Con esto te haces un jugo de lima delicioso y no tenés que agregarle más cosas. Épico. Y encontramos una juguería típica arequipeña. Vengan, vamos a ver qué jugos tienen. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué jugo es el más típico de Arequipa? Especial. ¿Y qué frutas traes? Trae, aparte de las frutas, viene cerveza, leche, huevo, algarrobina, miel, maca y variedad de frutas. Wow. Ese es el vitamínico. Vitamínico. Vamos con ese. No me lo esperaba No. un jugo tan potente. Yo pensé me decir el jugo de lúcuma. Levanta muerta. Esto lo toma la gente cuando toma mucho, está muy dormido. Con la resaca Se y ahí levanta. levantan. ¿Cuánto cuesta? 23 soles. Bueno, es un trago gourmet. Miren, acá tenemos la carta de los jugos y este es el que vamos a probar nosotros, muy típico, el especial completo, 23 soles. Viene con cerveza, miel, maca, de todo. Así que vamos a darle. Miren cómo prepara el licuado con cerveza cusqueña, la mejor cerveza de Perú. Buenos productos, ¿eh? Claro. Miren la papaya cómo se la pone. Es muy completo este jugo, familia. Miren cómo le pone la piña, Mango. manguito, guayabita también. Esta guayaba no se encuentra en ningún lugar, solamente en Arequipa. Opa, qué bien. Le da un toque especial. ¿Huevo lleva? También. Si no decía, no le pongo, ¿ah? Porque hay personas que no les gusta el huevo. Ah, vamos como es, como corresponde. El típico. Ya está. La algarrobina que crece en el norte es un árbol que le decimos algarrobo. El algarrobo. Ajá. ¿Y a qué sabe el algarrobo? Ahorita vamos a probar. es un caramelo muy rico. Opa, vamos a probar. Es como una miel, el algarrobo. Es una mezcla de miel y dulce de leche. Ya está el juguito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Chichi. salucita. Vamos a ver si levantamos a este muerto. Vamos a probar este levantamuertos vitamínico. A ver. Salud. ¡Qué rico! ¡Uf! Muy rico. Se sienten muchos sabores. Muchos sabores juntos que no les sabría explicar. Porque es impresionante la cantidad de sabores diferentes. Pero ya estoy sintiendo además como energía, vitaminas en el cuerpo. ¡Qué locura! Nos vamos a ir bien fuerte de acá. Me gusta. Está rico. Póngale like a este video si le está gustando, familia. Y déjennos en los comentarios qué otro video podemos hacer aquí en Perú. Los leemos siempre. Estamos en el piso 2 del mercado. Queremos que vean lo que es esto desde acá arriba. Lleno de puestos, lleno de gente que viene a comprar, a hacer su compra para la semana, para el día, o a comerse un plato típico bien sabroso en este mercado espectacular. Y ahora sí es momento de probar el tradicional queso helado. Así es, está en el segundo piso el local de Doña Rosa, lleno de gente, está toda la gente comiendo el queso helado y bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo están preparando ahí? Miren cómo se congela el helado. Mirá cómo lo sirven. Tiene abundante cantidad, 4 soles la porción. Y lo está haciendo en el momento, fíjate que lo vamos a comer recién hechito. Arriba le ponen canela, eso le da un sabor único. Muchas gracias. Miren, no viene entero como otros quesos helados, sino que viene en láminas, mirá esto. Gran diferencia. Vamos a probarlo. Voy. Delicioso. ¿Diferente al callejero que probaste? Diferente el sabor. Es mucho más concentrado, mucho más sabroso. Exquisito, tenés que probar. Miren, si vos lo querés comer acá, te sirven así en un plato
y ven las láminas, esto es lo que yo les decía antes, no es como los puestos que probamos en la calle que venía entero, sino que este viene en láminas. ¿Y por qué viene en láminas? ¿Cuál es la diferencia que hace que salga así? En realidad nosotros hacemos un proceso de congelación manual. Ajá. Colocamos la leche acá y vamos girando. Al girar se pegan los costados en nuestra caramela. Se pega, se va congelando en el acá. Wow. Y acá lo sacamos. Lo vas haciendo todo a mano. Claro, No, como increíble. una tajada de queso. Increíble. Por eso lleva el nombre, porque no tiene queso, tiene leche, vainilla, coco, canela, clavo de olor. Espectacular, delicioso, felicitaciones. Qué increíble cómo lo hace. Es muy distinto. Se siente muy fuerte el sabor, muy rico, la verdad, delicioso. Lo lleno que está el lugar, llenísimo de gente que se sienta a comer aquí su queso helado en el local de Doña Rosa. Más, hay gente esperando, haciendo fila. Por eso nosotros lo pedimos para llevar y nos lo llevamos y nos lo comemos en el camino. Lo vamos a ir comiendo en el camino porque ahora vamos a descubrir lo que es una picantería. Vamos para allá. Típico de Arequipa, vamos. Y nos vinimos a Yanaguara ahora porque nos recomendaron mucho este restaurante. Así es, se llama La Nueva Palomino, es la picantería más famosa de Arequipa, le diría la número 1. Vamos a ver si conseguimos turno porque debe estar lleno de gente. Son las 12:30, hora pico. Miren el cartel, La Nueva Palomino. Qué linda decoración. Hola. Sí, mamá, a comer rico. ¿Hay adobo? Sí, mamá. ¿Y el trío? El caldo de Pascua. Ah, el caldo de Pascua también hoy. Bueno, vamos a pasar a comer rico. Sí, pase. Gracias, muy amable. Toca la campana acá, mirá. Hay que tocar la campana y te atienden. Vamos a esperar a ver si nos consiguen una mesita para dos para comer bien rico. Miren cómo es por dentro esta picantería, ¿eh? Es patrimonio cultural de la nación esta picantería. Te muestran todo cómo era la cocina de ellos antes. Miren la heladera, el horno, todos los artefactos. Mientras esperamos que nos den la mesa, vamos a mostrarles un poquito y recorrer esta picantería, que es la mejor de Arequipa, sin dudas. Tiene un montón de sectores, miren. Acá, por ejemplo, un sector para sentarse a comer. Miren qué hermoso. Y allá donde preparan las comidas, ¿no? Así es, por allá se puede ver la cocina. Miren todos los platos que están sirviendo. Está lleno de gente. Vamos a ver si nos dejan acercarnos a la cocina. Buenas. Miren lo grande que es la cocina. Impresionante. Continúa todo por allá también. Y por acá van saliendo los platos. Estamos recorriendo esta picantería, no podemos creer lo grande que es, parece una ciudad. Miren muchos sectores. Miren este sector para almorzar aquí. Hermoso esto. Wow, y allá también sigue. Sí, por acá sigue, como le dijimos, es gigante, está lleno de espacios, lugares para comer. Yo creo que acá entran 200 personas fácil. O más. Tiene muchos pasadizos y todos te llevan a un sector diferente. Veo a la gente comiendo su adobo, su chocrito con queso, su doble, su trío. Me encanta. Además me gusta porque hay muchas flores, mucho color y mucha naturaleza. Mucho verde. Miren estos sectores para almorzar. No, esto jamás lo vimos en ninguna parte del mundo, un lugar Yo así. estoy fascinada con este lugar. Picantería. Picantería. Bien típico tradicional de Arequipa. ¿Por qué le dirán picantería? Yo pensaba que le decían picantería porque vendían comidas con picante. Por ejemplo, el rocoto relleno, que es un plato típico de acá. Como era tan picante, pensé que acá le decían picanterías a los restaurantes, pero no es por eso que se llama picantería. Bueno, ya nos asignaron la mesa. Qué lindo lugar. Vamos a ver la carta. A ver qué menús hay. Acá pueden ver los chupes de cada día. Se ve que todos los días van cambiando los chupes, que será como una sopita. Tambeñito, chuño molido, pebre amarillo. Mucha opción. ¿Qué estás viendo vos para comer, niño? Yo estoy viendo la carta, estoy buscando a ver si tienen el famoso trío y me encuentro con que tienen adobo. Adobo arequipeño los domingos. Yo quiero probar el adobo. Bueno para probarlo, ¿no? Además es típico del día domingo justo. Dale, de una. Preguntamos cuál era el plato más típico y nos recomendaron el súper picante que tiene. Rocoto relleno, pastel de papa, estofado de res, guiso del día. Bueno, tiene mucha variedad y cuesta 72 soles. Yo creo que acá vamos a probar de todo. Probamos todo, probamos la patita de cerdo, el choclo con queso, las torrejitas. Te viene todo lo típico. Opa, miren lo que es el súper picante de grande. ¡Qué locura! Tradicional rocoto con pastel de papa. Este es un estofado de cogote y el locro de papa.
Ah, viene con locro también. Con locro. Son baguette de arroz y salsa de patitas. Espectacular. Gracias. Que disfruten, buen provecho. Ah, gracias. Y El honor, por favor, guisito casero de la abuela, parece. esto es gigante. No sé si se ve, se nota la magnitud de lo grande, pero acá comen 4 personas fácil, ¿eh? Wow, no podemos creer lo grande que es este plato y toda la variedad que tiene. Acá vamos a probar mucha comida. Claro, vamos a probar el rocoto, el pastel de papa, el choclo con queso, el locro, arroz, carne guisada, las patitas de cerdo. Una variedad impresionante. No sé si se dimensiona en cámara lo grande que es este plato. Llegó el adobo. A verlo. Wow. Qué guisito rico. Este es a base de chicha, a base de esta chicha. Ah, Se hace esto. ¿con esta chicha se hace Nada, esto? solo con esto. Pero entonces, ¿es dulce o no? No, es salada. Salado. Sí, es solo el concho. Acá lo preparamos para la bebida con azúcar. Ajá. Pero el concho es chuma. Qué rico. Y acá lo preparamos con un toque de sal. ¿Y tiene cerdo o carne de vaca? Es cerdo. Cerdo. La parte del Espectacular. ¿Y esto lo comen todos los domingos ustedes? Solo de ¿Son dos de los platos más típicos que salen en la picantería? picantería, sí. De cualquier picantería que se vaya, va a encontrar Sí. el picante y el arroz. Estos dos platos. Espectacular. Bueno, gracias. Aprovecho para disfrutar. Arrancamos primero con el rocoto relleno. Nos dijeron mucho que probemos el rocoto porque es lo más tradicional de acá de Arequipa. Vamos a ver. Wow, es como un morrón relleno, ¿no? De carne. Wow, ¿qué? Mirá lo que es esto. Wow, miren lo que es este rocoto relleno. Qué rico. Es la primera vez que lo vamos a probar. Qué increíble, ¿eh? Viene muy llenito con carne, tomate, cebolla, cilantro, queso, arroz trae también. Muy bueno. Nosotros allá le llamamos a esta comida bastante parecida al morrón relleno, pero no es rocoto, no es hecho con ají. O sea, no pica. Acá yo creo que va a picar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para probar? probarlo? A ver. A ver qué tal. ¿Qué? No, pica un montón. Pica una banda. ¡Qué calor! No, me muero. A la miércoles que no estamos acostumbrados. Es picante, ¿eh? Me dijeron que era poco picante, pero No es poco picante y probé un pedacito así yo de... está fuerte, ¿eh? No estamos nada acostumbrados al picante. Ni en Argentina ni en Uruguay se come picante, se come cero picante, ningún plato lleva picante, eso es lo que pasa. Así probé yo de ají. Está re picante. Dios. Vamos a intentar seguir comiéndolo para decirles bien el sabor porque estaba tan picante que no pudimos deleitar bien el saborcito. Bueno, el relleno tiene carnecita adobada, ¿se ve? Probé el relleno, sin el ají, normal. Lo picante es el ají nada más. No, pero yo pensé que se me iba a ir el picante, pero sigue el picante siempre. Probás solamente el relleno. El relleno es excelente. La carnecita está como cortada a cuchillo en pedazos grandes. Tiene muy cebolla, bueno. tiene cilantro. El queso lo acompaña perfectamente. Lo que pica es el ají. Y mucho, amigos peruanos. Pero yo creo que la gracia acá es comer y que te pique toda la boca. No sé, comenten ustedes si a ustedes les pica o capaz que a ustedes ya no les pica nada, ni sienten el Claro. picor. Creo que ya no me pica. No, a mí sí. Yo todavía sigo con el picor de la primera mordida. Sí, pica. Voy una vez más, pero creo que... Siempre vuelve. Entré en calor, es como que me pica todo el cuerpo. La ¿Sentí lo boca, mismo? adentro, todo un fuego. Me pica la cabeza todo por el picor. Claro, se llama picantería porque tienen el rocoto que pica. Ahora entendí. No te alcanza una sola agüita. Necesitas mucha agua. ¿Con qué continuamos? Bueno, vamos a continuar con algo menos picante. ¿El pastel de papa puede ser? Sí, así es. Vamos con la papita, que para nosotros allá sería un mil hojas, una tortilla, ¿no? Sí, vamos a mostrarlo a la cámara. Miren lo que es este pastel de papas. ¡Wow! ¡Qué pinta que tiene, eh! Es momento de probar el pastel de papa. Tiene huevo, papita. Sí. Sí, riquísimo. Es como una tortillita argentina, uruguaya. Exquisito. Muy No, bueno. esto está, me encanta. Riquísimo. También la papita lo acompaña muy bien al rocoto. Si vos lo comes junto, por ahí no pica tanto. Sí. Es un buen acompañamiento. Claro, se come con el rocoto de acompañamiento. Exacto, ahí va. No, está muy bueno esta papita con huevo. Excelente, ¿eh? Sí. Y es momento de probar el estofado de res. Es carne con cebollita. Miren lo que es esta porción de carne del estofado de res. ¡Wow! Tomar la mitad. Nosotros compartimos miti toda la comida, ¿eh? Todo.
Che, viene con cebolla, ¿viste? Sí, viene con cebollita, que esto Uy, zanahoria, claro, es como un guiso esto. es un estofadito Un de carne. estofadito. Y tiene salsita también, un juguito. Qué rico. Bueno, vamos a probarlo. A ver qué tal. Cebollita y carnecita al mismo tiempo. A ver, vamos a ver. Salud, Ya. ¿eh? Está bueno para acompañarlo con un poquito de arroz blanco. La salsita, el guiso y la carne. Es como un estofadito de Argentina y Uruguay. Es muy similar este plato allá. Es bien rico para comer en invierno estos guisos, son buenísimos. Exactamente. Muy bueno. ¿Vamos con el locrito? Vamos con el locro. En Argentina es un plato tradicional. el Se locro. come el 1 de mayo y en otras fechas también patrias. Vamos a ver acá si es diferente, ¿qué tal? Lo veo distinto. A ver qué tal ¿Vamos? el locro. Locrito. Che, pero ¿qué es esto colgando? que Para mí tiene? cerdo tiene, ¿no? Vamos a ver qué es. ¿Es diferente al nuestro? ¿Mondongo puede ser que tenga? ¿Tiene mondongo el locro acá? Es mondongo, sí, ¿eh? Para mí sí, ¿eh? Está rico también. Es muy pastoso. Sí, igual lo que me pasa es que me pica todo. ¿Puede ser que sea por el rocoto o todo este plato en sí es picante mayormente? Tengo la duda. Me voy a comer un poquito de arroz blanco para disminuir. Para bajar. Creo que el arroz blanco está para eso mismo, para bajar los gustos picantes. Bien, y ahora seguimos con el choclito con queso. Esto siempre es rico. Esto es típico de Perú, en todo Perú. Siempre viene bien. Choclito con queso. Acá está el choclito Con el quesito. con el quesito. Bueno, comemos un poquito cada uno. Vamos. Choclito con queso. Buenísimo. Nunca falla, ¿eh? Exactamente, es el plato ideal. Como entradita me gusta a mí. Comerlo entrada. antes de la comida, ¿viste? Choclito, quesito. Es un plato bien liviano además, me encanta. Los granos de choclo, acá en Perú, son súper grandes. ¿Qué es esto? ¿Una Torreja. milanesa? Torrejitas. torreja. ¿Y es de verdura? Pero no sé de qué. Dice Bueno. torrejita en la carta. Bueno, vamos a ver de qué es esta torrejita. Yo pensé que era una milanesa. ¿De qué será? Me da intriga. Creemos que es de arroz esta torreja, así que vamos a probarla ya mismo. Vamos. Qué rica. Sí, es de arroz. Qué rico. Uf, me encantó. Hasta ahora uno de mis favoritas del plato. Para mí también. Muy Oh, rico. Qué rica torreja. Pero pará porque falta probar algo más. Y es momento de probar las patitas de cerdo. Vamos a ver qué tal. ¿Puedo decir algo? Me da un poco de impresión a mí. ¿La puedes probar vos? Ay, esto Me da está cosa. raro. Son patitas. O sea, Es muy explícito. yo pensé que era pescado esto porque por la apariencia parece pescado. Pero es una pata de cerdo. Vamos a ver qué tal. ¿Querés que lo pruebe? Creo que esta comida es muy grasosa. ¿Te gusta? Está bueno. Está bueno. Es fresquito, se come frío. Está bastante bien y viene acompañado de todas estas cebollitas. Muy acebollado viene. Son patitas. Con la cebollita queda mucho más rico. Llegó el momento de probar el adobo. Este plato lo comen todos los domingos los arequipeños. Qué rico olorcito. ¿Lo desayunan también? Puede ser, porque viste que desayunan comidas muy fuertes. Para mí que puede ser, pero bueno. Pará. Se come con cuchara, me parece. ¿Sí? Porque nos trajeron cuchara. Ah, capaz. Así que vamos a probar primero el caldito con cucharita. A ver qué tal. Riquísimo. Este caldito Me encanta. Como Nunca- para mojar el pan. nunca lo probamos en ningún lado, ¿eh? Tiene un Mirá. sabor especial. Te traen pancitos acá. Pan de pita es. No sé, pero vamos a probar, a ver, con el pan mojarlo. Vamos. A ver. Queda bueno. Muy bueno. El pan no falla. Ah, yo sé, tiene salsa de tomate. Ah. La salsita tiene salsa de tomate. Che, ¿y esto también se come con cuchara, no con cuchillo? A ver. ¿Y esto qué será? A ver, vamos a probar esto que es. Cebolla. Ah, mirá, es como una costilla. Es un poco picante, ¿eh? Uy, pica también. Es picante. Pero no es tan picante como el rocoto relleno. Eso era muy picante. No, eso era Nosotros intolerable para no podríamos nosotros. comer un rocoto entero. No. Pero mirá cómo viene el adobo, che. Está bien Tiene adobo. huesito. Bien condimentadito. Vamos a cortarlo, a ver.
Una consulta, ¿el adobo es cerdo? Adobo de cerdo. ¿Pero ¿De qué qué parte del cerdo es? El cogote. Ah, el cogote es cerdo. No era la cabeza de cerdo, sino el cogote. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal el cogote de cerdo. Con cebollita, lo voy a probar con Pará, salsa, con todo. vamos a mojarlo bien en la salsita del adobo. Con cebolla. Este sí que está épico. Muy rico. El más rico de todo. Es fuerte, ¿eh? Tiene un gusto, la carne, fuertecito. No es una carne suave, es fuerte. ¿Y esto para qué es, esto que nos trajeron? Eso es para tomar después del adobo. Es un alcohol que se Mira. llama... Ay, me dijo el nombre pero no me acuerdo, pero digiere bien el adobo después. Porque Ah, el o sea, adobo nos va a dar ganas de Esto ir es al pesado baño. y esto se toma después. Nos va a dar ganas de ir al baño. Anís se llama, llama anís. Licor de anís debe ser. Este adobo está delicioso, yo me lo voy a comer todo. ¿Eh? Muy bueno. ¿La chicha cómo se llamaba? Chicha de guiñapo. Guiñapo. Guiñapo, sí. Bueno, El maíz morado, pero bueno. Gracias. Chicha de guiñapo. El maíz morado triturado y fermentado es. Yo lo probé en el mercado, pero Rochi no lo probó. A ver qué tal. Parece vinacho. ¿Esto tiene alcohol? Yo con el adobo estoy enamoradísimo de la comida de Arequipa. Esto me encantó. Esperen, miren lo que encontré acá, no me había dado cuenta, pero hay una salsita que creo que es para mojar el cerdito. Vamos a mojarlo, ojalá no sea Ay, que picante. no sea picante porque Por ya... favor, ¿Sí? no es picante. Vamos. No me gusta tanto. Me gusta más mojarlo en esta salsa. Ya terminamos de comer todas las comidas típicas de Arequipa. Nos dimos tremenda panzada, quedamos llenísimos, nos encantaron, eran sabores que nunca habíamos experimentado, la verdad. La verdad que quedamos muy contentos y compite mucho con la comida de Lima. O sea, Uy, ¿cuál qué es más rica de competencia. las dos? ¿La de Lima? ¿O la de Arequipa? Dejen en los comentarios, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.